Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Seguridad sin Filtros. Me acompaña Joseph Yumire, director de un Centro para una Sociedad Libre y Segura. Ustedes lo conocen, experto en seguridad nacional y amenazas transnacionales. Bienvenido, Joseph. Gracias, Maybor. Gusto, saludos a la audiencia. Hace tiempo que no estaba en Seguridad sin Filtros. Creo que me bañaron otra vez, pero estoy feliz que gracias a la audiencia me desbloquearon. La audiencia te está aclamando para que hagas análisis, porque hay muchas preocupaciones, Joseph. Yeah. Así que antes de empezar con nuestra conversación, vamos a saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo especial a nuestros amigos de Distrito TV y por supuesto que a todos los miembros de nuestro canal de YouTube, a nuestras llaves azules, a los moderadores y a todos aquellos que se unen a través de nuestro canal de Rumble. Bienvenidos todos y empezamos con un análisis que quiero que haga sobre esta nueva fase que está viviendo América Latina, que es una consecuencia directa de todo lo que ha generado este socialismo del siglo XXI, estos mecanismos de alianza que se han establecido entre factores de poder, potencias extranjeras, el crimen organizado y clase política corrupta. Es muy preocupante, Joseph. Tú lo habías adelantado en muchos de los programas que hemos hecho anteriormente, pero estamos viviendo un recrudecimiento del conflicto en países que, aparte de haber vivido una especie de estabilidad institucional mediana, como fue el caso de Ecuador en un periodo que la gente apostó a que iba a ser diferente, pero resulta que no, ahora está peor. El asesinato de Fernando Villavicencio y todo lo que se ha generado a raíz de ese magnicidio nos da un escenario muy malo, pésimo. Igual en Colombia, con Petro, qué es lo que está ocurriendo detrás de eso, pero en el fondo el ataque a la institucionalidad genera simple y llanamente preocupación y espanto entre la sociedad. Así que adelante. Sí, mira, Neighbor, yo creo que hay dos cosas que hay que tomar atención. Yo estaba tanto en Colombia como en Ecuador hace poco tiempo y hay cosas que me resaltan de mis viajes a esos países, Quito y Bogotá en particular. Porque a pesar de que son gobiernos distintos a nivel ideológico, ¿no? Uno es un gobierno de derecha, el presidente Guillermo Lasso de Ecuador, y el otro es gobierno de izquierda, el presidente Gustavo Petro de Colombia. Hay condiciones que son muy parecidas que están pasando en los dos países, que tienen que ver con el crimen organizado y la inseguridad. Y voy a atacar eso. Yo creo que el contexto del asesinato de Fernando Villavicencio viene por este camino, ¿no? Uno es como te digo, la normalización de la violencia política, ¿no? Claro, con el asesinato de Fernando Villavicencio, esto llegó a conmovió prácticamente la comunidad internacional. Esto ha sido noticias, pero trágico para los que no conocen a Fernando. Sé que lo conoces, yo también lo conocí, y para la gente que lo conoce sabe bien que él estaba enfrentando estas amenazas ya por mucho tiempo, pero parece que ya le efectuaron, evidentemente, con ese asesinato. Pero eso no ha sido el único asesinato en Ecuador. Han asesinado a un alcalde en Manta, acaban de asesinar después de Villavicencio otro político en Ecuador. En Colombia, justo cuando yo estaba en Bogotá, se revelaron inteligencia, escuchas por parte de la inteligencia militar de Colombia que estaban alertando de cierta forma de complots contra el fiscal general del país de Colombia, contra la senadora María Fernández Cabal, contra dos generales retirados. Entonces, esto de asesinato político, o yo diría violencia política, es que algo que se ha ido normalizando. Y ahí podemos ir a 2021 en Colombia con lo que ellos llaman estallido social, pero realmente era prácticamente un ataque asimétrico a las instituciones del país. Y en Ecuador en 2019, porque pasó lo mismo bajo otro gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, cuando Lenín Moreno tuvo que evacuar la capital de Quito y irse a Guayaquil porque estaban tomando prácticamente estos grupos callejeros. Me voy a eso porque la normalización de la violencia política es un precedente horrible que yo veo pasando en toda América Latina, especialmente en Colombia y Ecuador, que nos puede llevar a situaciones mucho más turbulentas. Y eso me va al segundo punto que quería resaltar, porque tanto presidente Guillermo Lasso como el próximo presidente del país que vamos a saber después de las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones en octubre, como la presidencia de Gustavo Petro, tanto en los dos casos,
yo los veo más como gobiernos de transición, no necesariamente como nuevas dictaduras que se quieren instalarse en el país. Digamos que Luisa González gana las elecciones en Ecuador, yo no creo que van a poder instalar a Luisa González como otro Rafael Correa. Evidentemente, Rafael Correa va a tener un gran rol ahí porque va a ser su asesor principal y ella mismo lo dijo en la campaña, pero yo creo que sería otro gobierno de transición, igual que Guillermo Lasso, igual que Lenín Moreno, por el hecho de debilitar y destrozar las instituciones del país. Lo mismo estamos viendo en Colombia. Gustavo Petro, a pesar de todas sus tendencias personales, me imagino que él tiene un mente, yo creo que más autócrata y más a línea de Hugo Chávez, Maduro y todo eso. Yo no creo que las potencias que están detrás de Gustavo Petro quieren que Gustavo Petro se mantiene como presidente de permanente de Colombia. Tal vez termine su mandato, tal vez no, pero la cosa es que su único trabajo es de debilitar las instituciones de Colombia, principalmente las instituciones de defensa, seguridad y inteligencia. Entonces, yo veo que ese es un fenómeno que estamos viendo también lo mismo en Honduras, estamos viendo lo mismo en Perú, en Chile, en otras partes de América Latina, pero yo creo que a diferencia de esa primer faceta de la izquierda dura de América Latina, la marea rosa, como algunos llaman, como tú dijiste, del socialismo siglo XXI, que fue de 2000 a 2010, a diferencia de esa faceta donde trataron de instalar a dictaduras casi permanentes, que con Ortega y Maduro se quedaron, pero con Correa y Evo Morales no. Pero a pesar de eso, esta nueva faceta que damos de 2020 para adelante, no es necesariamente, yo no lo veo en este momento, instalar nuevas dictaduras, sino instalar gobiernos de transición que van a destruir las instituciones del país. Y yo veo que lo mismo que está pasando en el caso de Ecuador, que está pasando en Colombia, que no necesariamente tienen la misma tinta ideológica, una es de derecha, otra de izquierda, pero de todas formas la institucionalidad de los dos países está en grandes riesgos. Fíjate que en el marco de toda esta violencia que hay en contra de políticos, no podemos dejar de recordar el caso de Jair Bolsonaro y también de otros dirigentes. El caso del exministro japonés también nos llama a la reflexión, porque pareciera que en el marco de todo este proceso de transformación que están viviendo las sociedades, la incapacidad de debatir, la incapacidad que se tiene de manejar el conflicto conlleva al incremento de la violencia. Pasó también con el asesinato del presidente de Haití, por ejemplo. Y te pregunto esto porque hay mucha preocupación, Joseph, a nivel de América Latina. Yo lo he escuchado con muchos compañeros periodistas que tienen miedo y en la medida en que esto se vaya desarrollando, creo que el miedo va a seguir creciendo. El miedo, por ejemplo, de la gente a salir a buscar un aspecto, un gobierno diferente. El miedo de los políticos de la oposición a enfrentarse a este autoritarismo y el crimen organizado que prácticamente los está neutralizando. Estuve observando el discurso, por ejemplo, de Cristian Zurita, sustituto de Fernando Villavicencio, y él es valiente y sigue, pero las amenazas son constantes. Cuando se lleva contra relato, es decir, cuando la gente, los políticos están enfrentando el modelo autoritario, el crimen organizado los pone como target y los quiere eliminar. Primero tratan, Joseph, de acabarlos con campañas para destruir su reputación, los acosan desde el punto de vista de la censura, lo que se conoce como la cancelación, y luego se busca la criminalización de esas voces opositoras. Pero ya mucha gente cree que luego de la criminalización viene el asesinato. Y con más preocupación aún lo vemos en los Estados Unidos, Joseph. Hemos escuchado a Tucker Carlson en sus advertencias señalar que, bueno, al expresidente Donald Trump ha pasado por todos estos procesos, desde que ganó las elecciones en el 2016 hasta ahora. Y por supuesto que genera un caos, la gente que está pensando en que si pasa allá, puede pasar en Estados Unidos,
Es muy complejo el problema y hay una frontera muy pequeña, Joseph, entre lo que es el caos inducido y toda esta crisis y conflictos y lo que puede ser el mantenimiento de un orden institucional. Adelante. ¿Estás mudo? ¿Ahora me escuchas? Sí, dale que no te hemos cancelado todavía. No me cancelas en medio programa, Maybor. Um, ok, no, sí, no, lo que dijiste mucho ahí, déjame a ver si lo desempaco un poco. Esta línea de inestabilidad política a persecución política, a violencia política, es una evolución o devolución lineal de la normalización de estas cosas, ¿no? Y Estados Unidos está pasando lo mismo, ¿no? La persecución de Donald Trump creo que es parte de esa fase mediano, ¿no? Ya pasamos por instabilidad política, las grandes estallidos y marchas y manifestaciones de 2020, Black Lives Matter, todo esto lo que acordamos, las elecciones en 2020, 2020 también, pero después que lo que traspasó 2021, justo en este año con todo lo que está pasando con la censura sobre la libertad de expresión, la cancelación y todo eso. Entonces, todo eso es la inestabilidad política que se ha visto en Estados Unidos en los últimos años, que realmente parece a lo que se vio en América Latina por muchos años, ¿no? Después viene la persecución política y nadie puede decir, mira, obviamente hay debate sobre esto, pero nadie puede decir que los 90 cargos que le han dado al presidente Donald Trump, ¿no? Son literalmente algo que es espontáneo, que vino de los esfuerzos de fiscales independientes que estaban trabajando casualmente en la misma línea de tiempo en diferentes estados a la vez. Eso no pasa en la justicia, ¿no? La justicia siempre es a diferentes ritmos, a diferentes velocidades. Que todo ha pasado en menos de 5 meses, 6 meses, me parece una acción coordinada. ¿Coordinado por quién? Bueno, el Departamento de Justicia, definitivamente, pero la pregunta es si el Departamento de Justicia está consultando con la Casa Blanca para esto. Parece que sí, y si es que sí, entonces eso por definición es una persecución política. Uno, porque estás rompiendo las normas de la separación de poderes entre judicial y ejecutivo, y dos, porque es un candidato político, es un candidato que está haciendo la presidencia. Ninguno de estos delitos me parecen tan, digamos, en América Latina estamos acostumbrados a esto, pero también estamos acostumbrados a tener cosas más serias como corrupción de fondos públicos, lavado de dinero de fuentes de narcotráfico. Estos son algunos temas que metieron preso a presidentes de América Latina en los últimos años, ¿no? Los cargos que hay como el presidente Trump, si tú muestras esos cargos a los latinoamericanos, yo creo que se van a reír, porque estamos hablando de un error de contabilidad de pagar una estrella de porno, no sé qué, pero eso es un delito, ni siquiera que es un delito, o si es un delito no tan grave. Estás hablando de una llamada telefónica sobre una especulación o sospecha de fraude electoral, algo así, que desde cuándo es ilegal preguntar sobre irregularidades en las elecciones y dicen que, bueno, estaba pidiendo que consigue votos. Pero el presidente tiene derechos para ser el mismo candidato, tiene derechos de poder preguntar sobre cualquier irregularidad que ve en las elecciones. Eso va con la primera enmienda de Estados Unidos, con la libertad de expresión, hasta cuando ese presidente puede ser equivocado, ¿no? Y los otros delitos de los documentos, mira, los documentos clasificados, nadie lo entiende en América Latina porque nadie tiene ese nivel de sofisticación sobre sus documentos secretos. Pero dos, es un cargo que también está enfrentando el presidente Biden porque él ha hecho lo mismo o peor. Él tiene más documentos en un momento que no era presidente, era vicepresidente, que se ha desligado. Entonces, este doble estándar a los latinoamericanos creo que es muy claro y ninguno de estos delitos es narcotráfico, es lavado de dinero, es corrupción pública, ninguna cosas que dicen que cuando el presidente Trump fue presidente, él utilizó su poder para algo nefasto. Eso, no, ninguno de estos dice eso. Lo que dice es que él tiene que tener súper cuidado porque cualquier movimiento, una llamada, dando la mano a alguien, cualquier cosa, no solamente va a ser escrutinizado por la prensa, que tal vez debería ser, pero va a ser instrumentalizado para acciones judiciales. Entonces, mi preocupación, Maybor, es que la persecución política históricamente en América Latina es seguido por violencia política, ¿no?
Y no me refiero a violencia como vimos en las manifestaciones de 2020, me refiero específicamente a asesinatos políticos, lo que estamos viendo ya en América Latina. El contexto de Fernando Villavicencio en Ecuador no es un contexto que esto pasó de la día a la mañana. Esto es un contexto donde Ecuador, por los últimos, yo diría literalmente los últimos 6 años, desde que salió Rafael Correa de Porel, me refiero al gobierno de Lenín Moreno y al gobierno del presidente Lazo, Ecuador ha pasado por una deinstitucionalidad donde el narcotráfico y criminalidad está tomando el poder en el país, ¿no? Hablamos de que había un alcalde en Manta que la asesinaron literalmente en la misma forma, en pleno luz de día y en función de su trabajo, visitando una obra pública. Y no pasó nada, o sea, no pasó nada, no había un arresto inmediato, no había una fiscalización, no había nada que demostró que esto no va a ser tolerado. Y entonces, ¿qué pasa después? Les escala. Y ahora estamos hablando de un candidato presidencial, uno que tal vez tenía chances de ganar semanas, o creo que era 10 o 11 días antes de la primera vuelta electoral en Ecuador. Y digo eso porque eso es algo que no es muy lejano a lo que puede pasar en Estados Unidos. Yo no estoy prediciendo o especulando nada. Yo no tengo ninguna información, ningún dato que me indica que van a tratar de hacer algo contra la vida de ningún político en Estados Unidos, perdón, que sea presidente Trump o cualquier otro. Pero si yo fuera presidente Trump, yo estaría preocupado, porque yo veo esta tendencia, yo veo esta normalización, yo veo dónde esta película va a ir si sigue pasando en esta forma. Entonces, esto va a terminar muy mal. Y es el Departamento de Justicia bajo el presidente Biden que está normalizando esto. O sea, ellos tienen que pensar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es realmente lo que estamos haciendo? Yo sé que quieren ganar las elecciones. Yo sé que ven al presidente Trump como una amenaza en el ámbito electoral, ¿no? Pero no justifica ningún escenario político de poder hacer este nivel de persecución, ¿no? Entonces, y es más, ni siquiera está funcionando porque le está ayudando a crecer en las encuestas, ¿no? Y eso es lo que me preocupa más, porque digamos, si estuviera funcionando, tal vez se limita a nivel de decir que, bueno, esto está quitándole la contienda política y a lo mejor ese es el propósito. Pero si no funciona esto, ¿a qué otra medida se van a llevar? Mabel, no sé si te parece, hablamos un poco de Ecuador, porque ese caso es muy ejemplar para contextualizar. Justo hoy estamos sacando un podcast nuevo, el Border Wars Podcast, el episodio 20, creo que es el segundo episodio de nuestra segunda temporada. Sacamos uno sobre Argentina muy buena hace el principio de mes, donde hablamos del escenario electoral, pero también hablamos del escenario de seguridad hemisférica en base a Argentina. Estamos dedicando a Ecuador y tú mencionaste a Christian Zurita, que era el amigo de Fernando Villavicencio y el que siguió sus pasos para ser el candidato a la presidencia, que terminó en tercer lugar, que me pareció interesante, a pesar que tenía solamente un día de campaña oficial. Bueno, nosotros tuvimos una conversación con Christian, eso va a salir en el podcast que sale hoy mismo. Y lo interesante de eso es lo que Christian nos compartió en esa conversación. Uno, que su vida está en peligro, que no significa que como él perdió la contienda electoral en Ecuador, si él no avanzó a la segunda vuelta, eso no significa que los riesgos a su vida han terminado, ¿no? Porque hay cosas que él ha dicho, que Fernando ha dicho, hay cosas que han revelado que los mafias en Ecuador todavía lo tienen como encima de ellos. Y dos, que no se siente seguro en Ecuador, que se tiene que ir del país, ¿no? Y eso para mí es muy evidente, porque esa reflexión, y no sé si te acuerdas, te viste esa imagen de Christian votando el día de las elecciones en Ecuador, rodeado de guardaespaldas, seguridad, era como, eso no es democracia, ¿no? Eso no es democracia. Tienes que votar en ese estilo, eso es un estado mafia, ¿no? Eso es un gobierno controlado por las mafias, un estado, un país controlado por las mafias. Entonces, él comparte esto. No sé, Mabel, yo tengo un pequeño intro del podcast que no es la conversación, pero muestra un poco una reseña de esto. No sé si te parece, lo mostramos a la audiencia. Sí, claro, adelante. Además que nosotros tenemos mucho aprecio por Cristian. Él ha estado trabajando en los temas de investigación por años con Fernando Sí. y es realmente lamentable la situación en la que se encuentra, porque además lo importante de esto es que hubo evidencia
y hubo testimonio de por qué fue que mataron a Fernando Villavicencio y por qué están amenazando de muerte a Cristian. Adelante con el video. Sí, voy a mostrar el video y también tal vez, Maybor, después del video yo puedo dar un pequeño análisis que creo que no lo hemos hablado, por lo menos no públicamente, de porque vamos, el video empieza con el asesinato mismo que todo el mundo lo vio porque fue difundido en las redes, pero podemos analizar eso mismo porque eso me lleva a mi otro punto que quiero resaltar sobre la penetración a las fuerzas de seguridad en Ecuador, ¿no? Pero voy a mostrar el video. Este video sobre podcast que estamos sacando hoy. Ok, vamos adelante. Es oficial la candidatura a la presidencia de Cristian Zurita. La aspiración por el partido político Construye obtuvo la aprobación del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano. La muerte de Fernando no va a ser en vano. Sin Fernando no hay debate y Fernando es irreemplazable, pero no podría contar con nadie mejor que con Cristian Zurita para que sea nuestro candidato presidencial y que me acompañe en este sueño de ejecutar este plan de gobierno que está intacto junto con los sueños de Fernando. Señores, el voto, Cristian. Cristian. Cuidado. Mi condición es es demasiado insegura mi condición aquí. Sí, Es demasiado, o sea, y no puedo dejarme matar, oye. Eso es muy llamativo lo que dice Christian. Y en la conversación es evidente que él no se siente seguro, ¿no? En Ecuador, ¿no? Y eso me llama la atención porque para mí el asesinato de Fernando Vicencio, lo dije esto en el podcast, lo digo ahorita, no era solamente eliminarlo de la competencia de ser presidente, porque no sé exactamente dónde cuadraba él en encuestas. La última encuesta que yo vi antes de sus asesinatos estaba en cuarto lugar, otros me dicen que iba a salir otra encuesta después que mostraba que él estaba en segundo lugar, posiblemente no sé, pero lo que creo para mí no era solamente sacarlo del juego, era mandar un mensaje, ¿no? Un mensaje, no solamente en Ecuador, pero a todo el mundo y en toda América Latina, que si tú quieres enfrentar estas mafias que están controlando los países, te rindes a las consecuencias. Y eso es algo, un mensaje muy fuerte y creo que fue escuchado también, porque hasta el momento no ha pasado mucho en la investigación. Maybor, ¿te parece si miramos un poco el video del asesinato? Sí, claro. Ok, aquí mira, Fernando estaba dando un discurso, si no me equivoco, creo que en una escuela pública o algo así en Quito, y creo que estaba saliendo de su discurso, y aquí le ves sin chaleco antibalas, sin casco, no es como Christian, que lo acabas de ver que tenía todo listo. Ahora todos me dicen que Fernando era así, que no quería mostrar esta imagen, que quería andar más libre, más hay videos de él diciendo, aquí estoy yo, sin chaleco, y no vengan, bueno, es parte de la campaña política que estaba haciendo. Y aquí ves las fuerzas de seguridad, por lo menos ves a 4 personas acá, que es la persona que está adelante, los 2 guardias que están a su mano derecha de Christian, y me parece que hay uno, por lo menos tal vez hay otro a la mano izquierda. Ok, un punto aquí. A mí me han comentado que la seguridad de Fernando Villavicencio era una mezcla entre privado y pública, que él tenía seguridad privada, que él ha contratado bajo su protección personal, y también es respaldado por una seguridad pública por parte de la Policía de Ecuador, porque era candidato presidencial.
Ahora, yo no puedo determinar cuáles de esos son privados y público, pero lo que me dicen es que el carro, el camión que era blindado, no es el camión que les recogió. Ahora, hay diferentes interpretaciones por qué ese carro blindado no es el que recogió, porque parece que había un carro blindado que era parte de la seguridad privada, que venía en camino o tal vez ya estaba cerca, pero no es el auto donde él entró. Eso me llama la atención porque aquí hay una falta de coordinación, ¿no? Porque el candidato tiene que, y respectiva qué es lo que quiere el candidato. Yo sé que es el jefe, es el candidato presidencial, pero cuando estamos hablando de escenarios públicos y seguridad, y esto aplica a presidentes también, el que está a cargo de los movimientos cuando un presidente está caminando en un escenario público no es el propio presidente, es su equipo de seguridad. Ellos toman la decisión y pueden ordenar al presidente, tú no hagas esto, haga esto, porque la seguridad es primordial. Entonces aquí me llama la atención porque debían mantener Fernando en un lugar, no aquí afuera, adentro, hasta que el auto blindado entra. Un error cometido por sus equipos de protección. Dos, aquí lo ves. Ok. Sí. Esto es el error garrafal. Esto es el error garrafal. ¿Desde cuándo el candidato entra antes de la guardia, no? Aquí tienes todas sus fuerzas de seguridad y también tienes una fuerza aquí detrás, creo que es policial, y ellos le meten al auto sin primero averiguar qué está en el perímetro. Y me contaron gente en Ecuador que están en este tema, que Fernando no tuvo una perímetro de 360 grados. O sea, significa que su perímetro que tenía era a sus flancos, a la izquierda y derecha, y detrás, pero adelante, aquí en este otro lugar, que puede ser en una calle, en auto, o puede ser hasta un edificio, no había ningún tipo de protección, significando que si te vas a atacarlo, si le atacas de este flanco, es completamente vulnerable. ¿Sí? Ok, segundo, cierran la puerta. Voy a hasta retroceder un poquito para que vean el auto. Cierran la puerta sin tener el auto en movilización, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero que normalmente hay una persona del equipo de protección que va a ir al otro lado del vehículo y se va a posicionar ahí. No tenemos el ángulo con esta cámara para ver si hay alguien ahí, pero alguien debía posicionarse ahí. Esa persona entra al auto. Es la persona que está aquí, que está detrás de Fernando, entra en el asiento adelante y después aseguran que el vehículo está seguro, el lugar está seguro y no cierran la puerta hasta que el vehículo va a marchar. ¿Por qué? Porque si hay un asalto, le tienes que dar la opción al candidato que salga del vehículo, ¿no? Prácticamente parece aquí como le atrapan en el vehículo y eso puede ser por error, pero esto fue muy mal hecho. Aquí lo ves. Lo atrapan. Fernando no tenía dónde ir. Con eso déjame dejar de compartir la pantalla. Ok. Eso es un pequeño análisis. Yo no soy, digamos, el gran experto de protección privada, protección personal. He trabajado con muchos de ellos, tanto cuando era militar. Muchos de mis mejores amigos están en ese ámbito de trabajo por empresas muy grandes y algunos están trabajando por el cuerpo diplomático de Estados Unidos. Y yo mismo estaba en este tipo de operación que se llama Guardian Angel Guardian Angel Missions, ¿no? He estado parte de esto en Irak. Y te voy a decir esto era completamente amateur, lo que se vio en las pocas imágenes que se podía ver con esa cámara de teléfono. Pero eso me lleva al punto de que, y esto yo he sido muy crítico en otras entrevistas al gobierno de Ecuador, en particular al presidente de Ecuador, al presidente Guillermo Lasso, porque él tenía que asegurar, no me refiero a Fernando Villavicencio, eso fue un error, eso fue un episodio trágico, él tenía que asegurar en su mandato que las fuerzas de seguridad no se contaminan con estas mafias, ¿no? A mí me hicieron entender en mi visita de Ecuador que había elementos que, y puedo extender esto si quieres, Maybor, lo hablo un poco en el podcast, pero había elementos de bajar los estándares de los requisitos de qué es ser un policía, para ser un policía en Ecuador.
lo bajaron por varios diferentes propósitos, por temas de derechos humanos, por temas de recursos humanos, por temas de diversidad de las fuerzas, muchos temas. Pero cuando bajaron los requisitos para ser un policía, abrieron la potencial para personas con antecedentes criminales entran a ser parte del cuerpo policial. Me dicen, gente que están trabajando este tema en Ecuador, que desde el año 2017, cuando sale el presidente Correa del poder, hasta el año 2022, que es el año anterior, que el incremento de nuevos policías con antecedentes criminales se empieza a crecer incremental y durante el gobierno del presidente Lasso se empieza a disparar. Esto lo tengo anotado aquí porque quería decirlo sin error, pero me dijeron en algunas reuniones que tuve en Quito con personas muy conocedoras de este tema, que me dijeron que por lo menos alrededor de 20%, 15 a 20% de los 7,000 policías nuevos que entraron a las fuerzas de seguridad tienen antecedentes criminales. Entonces, doy ese dato, ese punto, para decir que la penetración e infiltración de las fuerzas policiales es un tema mayor en Ecuador. Es un tema mayor en Ecuador y es un tema que el presidente Lasso no ha hecho suficiente para poder atender. Yo no estoy diciendo que eso está involucrado en el asesinato de Fernando Vicencio. Yo no sé, ojalá la fiscalía encuentra algo, entiende qué exactamente pasó. Solo quería hacer dos análisis comparativos al tiempo. El mal protección que le dieron a Fernando, que obviamente es mal porque le asesinaron, y la corrupción y la penetración que está pasando dentro de las fuerzas policiales. No estoy diciendo que están conectados, lo que estoy diciendo es parte del mismo problema, ¿no? Es parte del mismo problema. Entonces, esto creo que es algo que el próximo gobierno de Ecuador, que sea quien sea, que ojalá para mí sea Noboa, pero quién sabe, ¿no? Va a tener que enfrentar inmediatamente, o si no, lo mismo va a seguir ocurrir. Y como estoy diciendo, estos gobiernos de transiciones que estamos viendo en América Latina van a acabarse con la institucionalidad del país. Y es que eso cuando se ve con una lupa, uno entiende que la penetración de las fuerzas del orden es un elemento sine qua non para proceder con la instalación de este tipo de modelos. Lo vimos en Venezuela, Joseph, y lo hemos discutido en muchas oportunidades. Lo hemos visto y en estos momentos se puede observar incluso el intento que hay de hacerlo en Colombia, en Brasil. En Guatemala estamos viendo un escenario que es bastante preocupante. Pero te quiero decir que hay mucha gente que plantea que aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, algunos, porque no se puede generalizar, pero algunos agentes del FBI, por ejemplo, han estado involucrados en operaciones que son ilegales, que no le corresponden, o en actividades para meter o acusar a líderes como el expresidente Donald Trump, que cuando estaba de presidente y cuando ganó las elecciones, recuerden toda la intervención que hubo. Entonces, es un tema generalizado. En España también se ha discutido este tema con mucha ampliación de detalles. Y lo hemos visto también en Canadá, que pareciera que es una sociedad donde no pasa nada y pasa de todo, ¿no? Entonces, está presente ese mecanismo, esa estrategia que se utiliza para socavar las bases del sistema, José, porque ahí es que quiero que vayamos. Una vez que esas bases están socavadas y se pierde la república, se pierde la gobernabilidad, vamos hacia otra fase que quisiera que tocaras. En Ecuador no es posible observar en estos momentos una tendencia a que vaya a haber gobernabilidad. No. Y en Estados Unidos también. En Estados Unidos se está perdiendo la gobernabilidad, porque cuando la gente pierde la confianza en las instituciones y lejos de confiar en ellas, lo que hace es temerles, es otra cosa. Estamos hablando de otro modelo que no tiene nada que ver con lo que está establecido en la Constitución y en las leyes. Adelante, Joseph. Sí, no, lo que dices, Neighbors, es algo muy presente. Es algo que creo que tenemos que estar muy pendientes. Y la razón que estaba haciendo esta lectura sobre Ecuador es más para la gente que está en Estados Unidos, porque este país está pasando por este proceso, ¿no? El presidente Biden hasta podía ser un gobierno de transición, ¿no? Que simplemente debilita y corrompe las instituciones del país, ¿no? Y yo pienso que lo que estás diciendo
a nivel institucional es muy fuerte. Y mira, vamos a tomar la contraargumento, que sabemos lo que es, ¿no? Hay gente que digamos que son opositores o que son, digamos, detractores de presidente Trump. Van a decir, pero ¿acaso no es presidente Trump que afectó la institucionalidad del país llamando a la prensa fake news y quejándose del Departamento de Estado, quejándose de la justicia, llamando a todos corruptos o lo que sea, las acusaciones verbales que ha hecho, ¿no? Eso es lo que van a decir sus detractores. Van a decir, Trump hizo daño a las instituciones y por eso estamos en esta situación. Bueno, hay un viejo dicho que creo que mi mamá, mi abuela, creo que todas las mamás han dicho que las palabras los puedes lanzar, pero son las piedras que pueden quebrar, ¿no? Entonces, yo les digo, demuéstrame las acciones que el presidente Trump tomó para debilitar institucionalmente el país, no las palabras, porque palabras sinceramente lo dicen todos. Algunos dicen más, otros dicen menos, otros son más agresivos, otros son más diplomáticos. A veces el que hace más daño a un sistema, a una institucionalidad, es el más diplomático de todos, es el que habla más bonito, el que dice las cosas más, pero son las acciones que realmente importan, no tanto en la política, en la vida, ¿no? Esto es transferente a todos los aspectos de la vida. Tú puedes tener tu amigo que te habla maravillas y todo, pero te está robando detrás de las cámaras, detrás de los escenarios, y tienes que tener un amigo que es muy confrontacional, que puede ser hasta de cierta forma atrevido, pero que realmente te está diciendo exactamente lo que piensa y está buscando tu bienestar. En este caso, yo digo, muéstrame dónde es estas acciones del presidente Trump. Es el incremento y aumento de la moral dentro de la institución militar y el incremento del gasto y del gasto de presupuesto de defensa y también aumentando la moral de las cuerpos militares de Estados Unidos. Es la habilidad de poder resistir contra la acusación de que él estaba parte de una colaboración o colusión con Rusia, que literalmente fue fabricado parte por Hillary Clinton y el Partido Demócrata. Fue la habilidad de poder poner más peso sobre los diferentes grupos minoritarios como los latinos y como los africanos americanos, de incluirlos más en el ámbito económico del desarrollo del país. ¿Dónde fue sus acciones concretas que lo hizo? Y si me muestran algo sistemático, lo puedo tomar en cuenta. Pero en cambio, lo que yo veo, Maybor, yo veo lo opuesto, ¿no? Yo veo yo veo esfuerzos podemos poner las elecciones en grande ejemplo de esto, ¿no? ¿Quién en su mente correcto está en contra de presentar una cédula para la votación? Eso debería ser un tema que es no ni 80-20, eso debería ser un tema que es 95-5. Y lo único 5% que no quiere eso son las personas que quieren engañar al sistema, ¿no? Porque tú tienes que presentar tu cédula para comprar licor, para entrar a una discoteca, para poder, pues, qué sé yo, hacer unas compras de ciertos valores. Es más, tú tienes para ir a la convención demócrata, que lo hacen cada año, tú tienes que presentar tu cédula para que te den tu credencial. Entonces, yo no entiendo dónde viene este pensamiento que eso es racista y que eso no necesariamente está excluyendo ciertos votantes. No, lo que está haciendo es mantener la integridad electoral. Eso es uno de varios pasos que tú lo conoces mejor que yo, Maybor, de lo que se necesita para mantener elecciones limpias y libres en un país. Entonces, yo regreso a esto, que es lo que estamos hablando aquí, de lo que está pasando en América Latina y esto cómo está reflejando en Estados Unidos. Mira, por mucho tiempo Estados Unidos ha hecho una lectura de que los latinoamericanos tienen que mirar a Estados Unidos para emular nuestra democracia, ¿no? Tienen que respetar el Estado de Derecho, tienen que mantener la libertad de expresión, tienen que defender la integridad electoral. Eso fue nuestra lectura a América Latina y a muchas partes del mundo. Pero bajo el gobierno principalmente del presidente Biden, pero yo puedo decir hasta gobiernos de presidente Obama y yo diría hasta del presidente Bush. Lo que hemos visto es, en vez de América Latina adaptándose a un modelo democrático de Estados Unidos, el inverso pasó. Estados Unidos está adaptándose a un modelo de corrupción prácticamente, de que es lo normal ahorita, desafortunadamente, en América Latina. ¿Qué significa? Significa que las redes en América Latina han sido poderosas, han sido súper poderosas, porque esas redes que uno lo descuenta con un narco aquí, un mafia allá, un corrupto aquí,
pero realmente lo que son redes de sistemas adaptativas que han podido penetrar a Estados Unidos y capturar ciertos aspectos de nuestras instituciones. Y cuando hablamos de Estados Unidos, no solamente es de América Latina, es del mundo entero que está. Y bueno, ¿qué quería hacer? Tengo otro punto de hacer sobre los carteles y todo que relevante con Ecuador y México, pero lo guardamos para después. Sí, yo tenía que hacer un comentario, porque en la ciudad de Nueva York se refleja toda la gama de la podredumbre del sistema. Y en este caso en particular, esta semana que está concluyendo, hubo eventos que nos llamaron mucho la atención porque ya habían ocurrido anteriormente. Hay una solicitud del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, de apelación a una decisión de un juez de una Corte Suprema, pero en este caso la Corte en Staten Island, de prohibir que los no ciudadanos, las personas que no son ciudadanas, tengan derecho al voto. Hay un proyecto de ley, el proyecto de ley 11, que está impulsado por los demócratas, que dicho sea de paso son la mayoría, para que todas las personas que estén viviendo en la ciudad de Nueva York y que solo tengan que probar que tienen 30 días viviendo allí, puedan votar en elecciones de carácter municipal. Por supuesto que el juez ha señalado que esto es ilegal, que solamente se tiene derecho al voto si se es ciudadano norteamericano, tal cual lo establece tanto la Constitución como las leyes. Pero ellos van más allá y hay que recordar que la base de votantes sin duda alguna se ampliaría en la ciudad de Nueva York, tomando en cuenta que es una ciudad santuario y que ha recibido más de 110,000 personas en lo que va de estos meses pidiendo asilo, y hay una insistencia muy fuerte para que se les entregue un documento, un permiso de trabajo, con lo cual podrían acceder al voto. Esto es escandaloso y hay representantes del Partido Republicano que han hecho réplica a la decisión del gobierno de Nueva York de apelar a una decisión de un juez que estableció que la ley por sí era inconstitucional. Esto también ocurrió en la capital de los Estados Unidos, Joseph, donde tú te encuentras. Hay una ley que está buscando que las personas que tienen 30 días en Washington puedan votar. Se ha dicho, se ha amenazado de que le van a quitar los fondos, etcétera, pero todo marcha igual. Y si eso fuera así, hasta los que trabajan en la embajada de Irán podrían votar, porque tienen 30 días o están residenciados en Washington, D.C. Lo mismo ocurre en Nueva York. Esto es, sin duda alguna, Joseph, una fase más de vulnerabilidad del sistema. Te quería hacer ese comentario porque sé que mucha gente no lo conoce, pero esto está en plena efervescencia en la ciudad de Nueva York y en Washington, D.C. Y no sabemos en cuántas otras ciudades se va a presentar el mismo problema. Lo que sí queda claro es que hay un proceso de desgaste y hay un proceso de ingobernabilidad que se puede ver desde aquí. Por eso te pregunto, y en el marco de lo que es la seguridad nacional, ¿cómo ves tú esto? Porque ya serían agentes que están tomando decisiones internas. Sí, mira, las ciudades están siendo muy golpeadas. Tú conoces, yo actualmente no vivo en Washington, D.C., pero obviamente trabajo en la ciudad. Y lo interesante para mí es cómo la ciudad se ha ido debilitándose, ¿no? Y parte obviamente es la pandemia, ¿no? La pandemia creo que ha debilitado económicamente la ciudad, porque mucha gente no entiende esto de Washington, pero Washington es una ciudad donde 3/4 de la ciudad es pobre, es relativamente pobre, ¿no? Un cuarto es donde está el gobierno mayormente y donde está la Casa Blanca, el Congreso, y esa parte, ese sector es el motor económico de toda la ciudad. Pero ese motor, el combustible para ese motor es los trabajadores federales que están trabajando dentro de la ciudad. Entonces, cuando no solamente pandemia, pero la política de permitir que trabajadores federales trabajen desde casa por mucho tiempo, prácticamente 2 años, debilitó la economía local de Washington, D.C., porque esos trabajadores no estaban consumiendo, no estaban gastando, no estaban haciendo movimiento en Washington. Es por eso que hoy en día los restaurantes prácticamente se cierran a las 10 de la noche, y 10 por decir que son tarde algunas,
y tú no puedes conseguir comida en Washington, D.C. después de la medianoche. Antes Washington era como Nueva York, una ciudad que tenía restaurantes que son muy tardes y todo, porque a veces gente sale a esa hora. Imagínate, en España los restaurantes de cine están abriendo a las 10 de la noche. Olvídate, un español estaría morir de hambre en Washington, D.C. porque todo está cerrado. Ok, eso es de forma, pues sí. Pero en eso, lo que pasa en cualquier ciudad, en cualquier capital, en cualquier lugar del mundo, cuando la institucional cae, la economía cae, la informalidad crezca, es el momento oportuno para grupos criminales, ¿no? Que capturan, lo que se llama en inglés state capture, ¿no? Que capturan la institución, que capturan el Estado. Y eso es lo que los mafias buscan. Las mafias no quieren ausencia de Estado, porque ellos no quieren tener que hacer toda la logística que se requiere para mantener un terreno. Ellos quieren que el Estado haga los pavimentos de las calles, que el Estado haga las obras públicas, pero quieren un Estado débil y corrupta, que ellos lo pueden utilizar esas mismas calles y esas mismas obras para su negocio, que es narcotráfico mayormente, o puede ser cualquier actividad ilícita. Y eso es lo que estamos viendo en todas las ciudades. Mencionaste Nueva York, yo creo que lo mismo está pasando en Washington, Chicago, Los Ángeles, hasta Miami, que Miami yo creo que está relativamente bien comparado a los otros, pero ¿cuánto dinero ilícito entra a Miami? Eso es muy evidente. Yo creo que los fiscales de ese país, de ese estado, perdón, lo saben bien. Eso me lleva a otro punto que quería saltar, Maybor, es sobre esta transformación. Esto sería tal vez un programa separado, pero quiero resaltarlo porque es parte de la conversación que tuvimos sobre Ecuador, Colombia, lo estamos teniendo sobre México y otras partes. Narcotráfico, ¿no? El nombre que estamos acostumbrados a denominar este fenómeno son carteles de droga, ¿no? Carteles mexicanos, carteles colombianos, carteles ecuatorianos, carteles venezolanos, pero Venezuela un poco distinto porque es el gobierno que es el cartel, pero en cierta forma esa palabra creo que es parte del problema de no diagnosticar bien este fenómeno, porque esa es una palabra vieja que se usó durante la época de la bonanza de cocaína de las carteles de México hasta las carteles en Colombia, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de Guadalajara, todos estos carteles que estaban estructurándose en base de ese conocimiento de cartel. Y cartel viene, el cartel más conocido del mundo es el OPEC, ¿no? El cartel literalmente es un término legal de Inglaterra de poder decir cuando varios productores hacen una colaboración para manejar los suministros de la producción. Entonces, el cartel, y me cuentan que el cartel viene a América Latina con Bolivia, con Roberto Suárez cuando estaba haciendo el narcotráfico en Bolivia, estudiando en Londres, y él entiende este concepto, y el primer cartel en cocaína lo levanta en Bolivia y lo llama el cartel. Él enseña esto a Pablo Escobar lo lleva, lo incrementa en Colombia y después a México. Bueno, sabemos la historia. Pero esto ya no son carteles. No, lo que yo vi en Ecuador no son carteles. Claro, Sinaloa está ahí, en México, Jalisco está ahí, en Ecuador, pero y ellos están ellos ni siquiera están haciendo tanto narcotráfico en Ecuador. Lo que están haciendo es protección al microtráfico que está en abundancia en el país. Tengo este dato también enfrente mío para no exagerar. Bueno, tenía este dato enfrente mío para no exagerar, pero no lo tengo aquí enfrente. Se perdió el dato, se perdió. Se perdió el dato, pero yo tenía un dato de cuántos grupos de microtráfico existe en Ecuador. No lo encuentro, pero bueno, son miles, ¿no? Miles de grupos de microtráfico existen en Ecuador. Eso significa que todas estas rutas clandestinas que existen entre Colombia y Ecuador, proveniente de donde entra el narcotráfico, cocaína en particular, es manejado por varios grupos de que están controlando terrenos más que controlando rutas, y los carteles mexicanos proveen la protección a esos grupos, ¿no? Eso es más o menos el arreglo que tienen. ¿A dónde voy? Porque hoy en día el crimen organizado transnacional se ha adaptado a no ser un fenómeno vertical de carteles y capos, pero de ser un fenómeno horizontal de sistemas complejas adaptativas, ¿no? Entonces, la agente adaptativo en ese sistema es el actor que puede también ser un funcionario o un actor en el sector privado que puede legitimizar las actividades de los grupos ilícitos. Eso es lo que estamos viendo. Eso es en términos un poco más
analíticos, es el fenómeno que estamos viendo hablando en Estados Unidos, la corrupción del Departamento de Justicia, la corrupción del FBI, lo que estamos viendo en América Latina, en Ecuador, y eso va a lo que yo estoy diciendo, que nosotros estamos adaptándonos a ese sistema en vez de que ellos adaptan al Estado de Derecho que tenemos o tenemos en Estados Unidos. Entonces, quería hacer este punto, porque hasta los carteles mexicanos, ¿no? El cartel mexicano, desde los carteles de los Zetas, adaptaron completamente esto. Y la DEA, por ejemplo, sigue con esta estrategia de que se llama the Kingpin Strategy, ¿no? Ir en contra de los capos. Pero ¿qué pasa? Agarras un capo y después aparezca otra, ¿no? O tal vez aparezcan tres. Eso lo aprendimos con Chapo Guzmán. Tú estabas en ese juicio, ¿no? Chapo Guzmán ya no está ahí. ¿Y qué hay ahora? Chapitos, ¿no? No solamente los hijos de Chapo Guzmán, pero Chapito es un término que representa todo las microtráfico que existe, que el cartel de Sinaloa está proviendo. Entonces yo creo que eso es un tema que tenemos que entender, porque el crimen organizado ya no es lo mismo de lo que era en los años 80, 90 hasta 2000. Yo creo que Hugo Chávez tuvo mucho que ver con la adaptación del crimen organizado a una herramienta mucho más estratégica, y encima de eso metes el tema de Estado criminalizado, que sería Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que ahí no hay microtráfico. Bueno, hay microtráfico, pero no necesariamente es tan esencial porque el gobierno llega a ser el poder autoritario. En América Latina yo estoy viendo, bueno, muchos estamos hablando, los que analizamos la región, que se perdió la región está perdida, ¿no? Cuando tu principal aliado en América Latina es Costa Rica y Uruguay, significa que ya la región está en manos de otros. Yo veo estados autoritarios, ¿no? Que son dominando más y más la región. Veo algunos estados democráticos, con cada institución democrática siendo frágil. Y después veo la parte intermedio, que son los estados paralelos. Y los estados paralelos, que ese crimen organizado, esos estados paralelos se van a convertir a estados autocráticos con el tiempo, pero no es este tiempo ahorita, eso es en el futuro. Por eso digo que estos gobiernos que todos hablan, que tú hablas mucho en tu programa, Maybor, de Xiomara Castro en Honduras, Boric en Chile, Era Castillo y ahora Boluarte en Perú, Petro en Colombia, todos estos son para mí gobiernos de transición, son gobiernos de transición para instalar este estado paralelo, para potencialmente llevarlo a una autocracia en el futuro. Entonces yo creo que con ese comentario quería más o menos finalizar este análisis, ¿no? Sí, muy importante eso, y el tema de que fue Hugo Chávez el que avanzó en ese proceso que había estado trabajado por otros estados criminales, pero prácticamente Hugo Chávez enfiló el tráfico de cocaína como una herramienta de ataque y de infiltración a los gobiernos enemigos, que en el caso de Hugo Chávez obviamente eran los Estados Unidos. Y al convertir a la cocaína en una herramienta de guerra, pues obviamente todo el proceso cambió. Y cambió todas las relaciones que habían entre el Estado, los carteles del narcotráfico, los actores internos y externos, que hacen que no solamente se complejizara el proceso, sino que también se estuviese hablando de un avance, una fase más de esta guerra que nos está acabando las instituciones. Este tema lo vamos a discutir en otro programa, Joseph, porque hemos consumido todo el tiempo que teníamos previsto para pero es muy importante que la gente entienda la naturaleza de la estructura y estos actores que se adaptan a circunstancias que para muchas personas pues serían antagónicas, pero ahí es importante entender. Por eso en el próximo programa lo vamos a tocar con ellos. Yeah. Bueno, Maybor, gracias otra vez por levantar mi baneo, ¿no? Estas sanciones son fuertes y duras, pero resistimos. Entonces, gracias a la audiencia por dejar que Maybor no me banea para siempre. Y no, bueno, les invito también a mirar el podcast. El podcast, lo que estaba hablando hace poco, lo vamos a estrenar hoy. Es el episodio 20 sobre Ecuador. Hablamos con Zurita. Ustedes pueden ver un poco. Vamos a poner el link en el chat. Podemos poner el link en el chat. Vamos a poner el link en el chat para que ustedes puedan ver esa conversación. Y bueno, estamos en plena segunda temporada del World Wars Podcast. Muchos me preguntaron por qué no hicimos podcast mucho este año. Tenemos otro proyecto que les voy a comentar pronto porque vamos a estrenarlo pronto, que nos consumió mucho tiempo a mí y mi equipo, por eso estaba viajando mucho a la región.
Tengo unos viajes al otro lado del mundo en próximos meses, pero ya vamos a sacar más podcasts. De segunda mitad del año tenemos previsto sacar por lo menos 20. Hemos grabado ya alguno de esos. Vamos a sacar, ese es de Ecuador, que ya salió de Argentina, es muy importante. Argentina, me gustaría, Maybor, que en algún momento regresar aquí a Seguridad Sin Filtros y hablar sobre Argentina, porque es para mí lo más estratégico en toda América Latina en este momento, y tal vez lo único optimismo que tengo para la región. Pero tuvimos una conversación sobre Argentina con un gran amigo y colega, Ricardo Ferrer, esta con Cristian Zurita de Ecuador. Tenemos uno que va a salir pronto sobre Argentina y Chile, que ese les va a interesar mucho. Y también algunos en inglés. Las de inglés estamos pensando cómo poner subtítulo español, porque sé que algunos de ustedes no entienden inglés y contenidos. Bueno, uno sobre Irán, muy buena conversación sobre Irán, y otra conversación que tuve sobre la frontera. Esa me dio triste. Esa es entre las mejores conversaciones para que entiendan exactamente qué está pasando en México y la frontera, de una persona que conoce mucho este tema, que es una de las personas que más ha visitado la frontera, es mexicana, profesora. Y ese es un tema súper interesante porque damos la historia de México, de NAFTA, de todo. Mucho de lo que estoy hablando ahorita lo profundizamos. Y la conversación estaba siendo excelente y yo tuve que cortarlo porque tenía que ir a una cena. Entonces, literalmente, en la mejor momento de la conversación, lo tuve que cortar, pero le prometí a la invitada que la vamos a invitar de nuevo para que venga. Y si Maybor levanta el baneo en algún momento, Maybor, tú tienes que venir a Borderwars Podcast. Yo no sé qué estás esperando. Pues no sé si lo vamos a levantar. Pero ahora sí, vamos a pedirle a la audiencia la opinión, así que déjennos los comentarios, háganlos en el super chat y nosotros vamos a dedicarnos a ver si ustedes están de acuerdo en que le levantemos el baneo que está sufriendo Joseph. Nosotros le aplicamos una serie de sanciones que son tal vez más fuertes que la que han aplicado a Rusia y a todos esos países. Y él está tratando de violar las sanciones. ¿Cómo? No. Trayendo información. Violar nunca. Ningún tipo de censura. Así que creo que sí. Estoy tratando de levantar las sanciones, que es diferente de violarlas. Porque sí, las está tratando de levantar, pero vamos a pedirle la ayuda al colectivo, a tu audiencia, para ver si te levantamos o no las sanciones. Así que déjenlo las opiniones y recuerden que si a ustedes les gusta este trabajo, compártanlo con amigos, familiares, contactos, redes sociales, y si se suscriben a nuestro canal y lo vuelve a desuscribir el sistema, vuélvanse a suscribir, porque esto es un pleito que tenemos y creo que es la dinámica que la estamos... Si no están suscritos, que siempre me dicen, no sé cuáles son tus números, pero en nuestro canal siempre dice como 70% que los que miran no están suscritos, por lo menos en caso de mi canal creo que es más, porque mira, te doy un ejemplo, tenemos alrededor de 7,000, 8,000 suscriptores y el último episodio tiene 10,000 vistas, entonces todos nuestros suscriptores... Siempre ocurren cosas así, pero bueno, vamos a... Yo digo, suscríbanse, es muy importante, porque creo que, hablando de baneo, creo que te levantaron parcialmente tu baneo, porque has subido, Maybor, no puedes negar esto, has subido de 131,000, creo que tenías hace unos meses atrás, y estás en casi 150, entonces estás creciendo. Y sí, creo pero que tenemos el mismo sistema, que es que cuando estamos llegando ya a los 150 nos vuelven a tirar para abajo y así. Claro, eso no te lo van a hacer fácil, Maybor, no te lo van a hacer regalar, tienes que trabajar. Nosotros somos más fuertes que una hiedra, así que vamos a seguir y seguir. Por eso, suscríbense, y si ves que te dan, no sé cuál es, desubscribe, no sé cuál es la palabra, pero suscríbanse otra vez, suscríbanse al canal de Maybor, porque su programa es de los pocos que realmente se puede hablar, se puede expresar. Hasta cuando yo vengo, yo acabo de hacer 6 entrevistas hoy, Maybor, por eso estoy un poco vestido así, pero esta creo que es la más libre que puedo hablar, porque uno, no hay comerciales, y dos, literalmente Maybor te permite hablar, porque muchos entrevistados te cortan y quieren eso de 20 segundos, 1 minuto. Eso no sirve para nuestro grupo, para nuestra audiencia que quiere información sin filtros y sin censura. Pero bueno, nos vamos dándole las gracias a todos aquellos que nos han acompañado desde Distrito TV, desde nuestro programa en el canal de YouTube de Sin Filtros y de Rumble y en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden mantenerse libres. Un abrazo. Chao, chao.